El candelabro de cristal sobre la mesa 7 proyectaba una luz fragmentada sobre mis manos temblorosas. Hacía equilibrio para sostener la bandeja de plata. Cada copa de champán amenazaba con resbalar de mi mano sudorosa. El aire acondicionado del restaurante no podía competir con el calor que irradiaba mi uniforme. Seda negra que se pegaba a lugares que preferiría olvidar. Me recordaba constantemente que estaba en exhibición, una pieza decorativa en esta jaula dorada de riqueza. No es un lugar al que nunca podría entrar si no fuera como parte del personal. Me dolían los pies con los tacones obligatorios, y la alianza de diamantes en mi mano izquierda se sentía pesada, extraña, como un grillete que yo misma me había puesto hace 3 meses. Fue cuando la desesperación finalmente le ganó a la dignidad. La mesa 7 necesita servicio, siseó Margot detrás de mí. Sus uñas perfectamente cuidadas se clavaron en mi hombro. Ahora, Aria, el señor Moretti no espera. El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Moretti? No, no podía ser. Mi visión se volvió borrosa en los bordes mientras forzaba a mis piernas a moverse. La bandeja se tambaleaba peligrosamente mientras la memoria muscular me llevaba hacia adelante, a través del mar de manteles blancos y conversaciones en susurros. El Bell Vista era el local más exclusivo de Nueva York. Las reservas requerían 6 meses de antelación y una cartera lo suficientemente abultada como para ahogarse con ella. Llevaba 2 semanas trabajando aquí, desesperada por las propinas que evitaban que mi ruinoso estudio y mi creciente colección de facturas médicas impagadas me tragaran por completo. Pero había tenido cuidado, mucho cuidado. Había revisado la lista de reservas obsesivamente. Me aseguré de que nunca tendría que hacerlo. El olor me llegó primero. Sándalo y humo. Una colonia cara que probablemente costaba más que el alquiler de mi mes, mezclada con algo más oscuro, más peligroso. Pólvora, tal vez, o simplemente el sabor metálico de la violencia que se aferraba a ciertos hombres como una segunda piel. Conocía ese olor. Una vez había enterrado mi cara en él. Lo había respirado como si fuera oxígeno. Cuando pensé que había encontrado seguridad en los brazos de alguien que resultó ser lo más peligroso que había tocado jamás. Mis ojos se levantaron contra mi voluntad. Estaba sentado en el centro del reservado circular como un rey en su corte, rodeado de hombres con trajes a medida cuyos ojos nunca dejaban de moverse, catalogando salidas y amenazas con la eficacia de depredadores entrenados. Pero no eran nada comparados con él. Dante Moretti. 3 años. 3 años desde que me fui sin nada más que la ropa que llevaba puesta, y con la certeza de que amarlo me destruiría más rápido que cualquier bala. Pues 3 años reconstruyéndome a partir de los pedazos rotos que había dejado atrás. Se veía diferente, más duro de alguna manera, aunque no habría creído que eso fuera posible. Su pelo oscuro era más corto, peinado con una precisión calculada. La cicatriz a lo largo de su mandíbula, que conocía desde que lo conocí, solo lo hacía más devastador. Un brutal corte de imperfección que de alguna manera realzaba la cruel belleza de su rostro. Su traje era negro como la medianoche, hecho a medida para unos hombros que una vez tracé con dedos reverentes, y sus manos, Dios, sus manos, descansaban sobre la mesa con autoridad casual, pesados anillos que atrapaban la luz. Estaba hablando con el hombre a su derecha. Su voz, un murmullo grave que sentí en mis huesos a pesar de la distancia. Aún no me había visto. Quizás no lo haría. Quizás podría dejar el champán y desaparecer antes de que girara la cabeza. Nuestras miradas se encontraron. El mundo se inclinó por un instante. Su expresión no cambió. Luego, algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, ira, hambre. Todo apareció y desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Pero yo conocía las caras de Dante. Conocía cada microexpresión que se dibujaba en esos rasgos brutales. Lo había estudiado como si fuera una escritura sagrada, memorizando los sutiles cambios que significaban peligro o deseo, o la aterradora combinación de ambos. Sus ojos se posaron en mi mano izquierda, en el anillo. La temperatura de la sala se desplomó. ¿Hay algún problema? La pregunta vino del hombre a su lado, de piel oscura, con ojos fríos y un bulto con forma de pistola bajo la chaqueta que no se molestaba en ocultar.
Ningún problema, Marcus. La voz de Dante era seda sobre cuchillas de afeitar. Su mirada todavía fija en la mía con una intensidad que hizo que mis rodillas amenazaran con doblarse. Nuestra camarera estaba a punto de presentarse. ¿Verdad que sí, bella? El apelativo cariñoso me golpeó como una bofetada. Me había llamado así una vez, susurrándolo contra mi piel en momentos en que tontamente creí que significaba algo más que otra posesión. Yo, mi voz salió estrangulada. Me aclaré la garganta, me obligué a mirar a cualquier parte menos a él, y fracasé por completo. Buenas noches, señores. Mi nombre es Aria, y me encargaré de ustedes esta noche. ¿Puedo empezar con champán o prefieren ver la carta de cócteles? Profesional, distante. Como si nunca hubiera conocido el sabor de su boca, el peso de su cuerpo, la terrible intimidad de sus confesiones más oscuras. Agria. Probó mi nombre como si fuera vino, haciéndolo rodar por su lengua. Bonito nombre para una chica bonita. Dime, Aria. Sus ojos se posaron de nuevo en mi mano, deteniéndose en el anillo con una expresión que no pude leer. ¿Tu marido sabe que trabajas aquí? La pregunta era una mina terrestre. Cada instinto que había desarrollado sobreviviendo 3 años en esta ciudad me gritaba que corriera, pero mis pies permanecieron clavados en el mármol italiano importado. Sí, lo sabe. Una mentira. Brad sabía que trabajaba en un restaurante, pero había tenido cuidado de no mencionar cuál, de no llevar a casa historias que pudieran revelar que servía a gente que podía comprarnos y vendernos a ambos sin notar el gasto. El sonido fue evasivo, pero vi cómo se tensaba su mandíbula, la sutil flexión de sus dedos contra el mantel. Y aprueba que sirvas a hombres como nosotros, llevando ese vestido, esos zapatos. Uno de los otros hombres se rió, pero se cayó abruptamente cuando Dante levantó un solo dedo. Mi marido confía en mí, dije. Las palabras sabían a ceniza. Brad confiaba en mí porque Brad no sabía nada real sobre mí. No sabía sobre el año que pasé como amante de Dante Moretti. Llevo antes de darme cuenta de que amar a un jefe de la mafia significaba convertirme en una cosa bonita, más que él poseía y destruía en igual medida. Confianza. Dante se reclinó, sus movimientos fluidos y controlados. Algo peligroso. La confianza. Frágil, fácil de romper. Sus ojos se encontraron de nuevo con los míos, y esta vez no había duda de la amenaza. Tomaré el Macallan de 25 años, solo. Marcus tomará bourbon. El que sea caro, interrumpió Marcus, su atención ahora fija en su teléfono. Tomé el resto de sus pedidos en piloto automático. Mi letra apenas legible en la libreta, mientras mi mano temblaba. 6 hombres, Dante en el centro, irradiando poder como un cable de alta tensión. Reconocí a 2 de ellos de antes, Lorenzo, su primo, y un hombre al que llamaban sacerdote, que nunca había dicho una palabra en mi presencia, pero cuyos ojos lo veían todo. Cuando finalmente escapé al bar, tuve que apoyarme en la madera pulida. Mi respiración llegaba en jadeos cortos y dolorosos. ¿Estás bien, Jake? El camarero me miró preocupado mientras empezaba a servir las bebidas. Parece que has visto un fantasma. Estoy bien. Mentí viéndolo trabajar con eficiencia profesional. Solo un día largo. Pero no estaba bien. Estaba todo lo contrario a bien, porque Dante Moretti no creía en las coincidencias. No entraba en restaurantes por accidente. Si estaba aquí, era porque sabía que yo estaba aquí. Y si sabía que yo estaba aquí, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas. Número desconocido. Te casaste con él. De todas las decisiones que podrías haber tomado, Bella, te casaste con esa patética excusa de hombre. Pensaste que no me enteraría. Pensaste que lo permitiría. El hielo inundó mis venas. Otro mensaje llegó antes de que pudiera procesar el primero. Tenemos que hablar. Sala privada. 10 minutos. No me hagas pedírtelo 2 veces. Bebidas listas, dijo Jake, deslizando la bandeja por la barra. La miré fijamente, al líquido ámbar en el vaso de Dante, a mi reflejo distorsionado en el cristal. Podía negarme, salir ahora mismo, dejar este trabajo, desaparecer de nuevo como lo hice hace 3 años. Pero había aprendido por las malas que huir de Dante Moretti
Era como huir de la gravedad. Al final, inevitablemente, te estrellas contra el suelo. Y él siempre se aseguraba de que el aterrizaje doliera. Cogí la bandeja, mi anillo de bodas atrapando la luz como un objetivo, y volví hacia la mesa 7, con la certeza de que mi vida cuidadosamente construida estaba a punto de hacerse añicos en 1000 pedazos irreparables. Dante me observó acercarme con ojos que prometían retribución, posesión y algo más oscuro que hizo que mi traicionero corazón se acelerara a pesar del terror que congelaba mi sangre. Levantó su vaso en un brindis burlón mientras yo lo dejaba frente a él, sus dedos rozando deliberadamente los míos. Por los reencuentros inesperados, murmuró lo suficientemente alto para que solo yo lo oyera, y por enseñarle a las esposas infieles sobre las consecuencias. El vaso estaba en sus labios cuando lo vi. Un destello de movimiento en la entrada del restaurante. Una cara que reconocí de las noticias. La detective Sarah Morrison, de la Unidad de Crimen Organizado. Estaba mirando directamente a nuestra mesa. Y Dante, siguiendo mi mirada horrorizada, también la vio. Su expresión se volvió plana y fría. La temperatura a su alrededor descendió a niveles árticos. Dejó el vaso con un cuidado exagerado y cuando volvió a mirarme, vi el asesinato en sus ojos. ¿Fuiste tú? Su voz era apenas un susurro, pero contenía más amenaza que cualquier grito. ¿La trajiste tú aquí, Arya? No, no lo hice. Nunca lo haría, pero el daño estaba hecho. Uno de sus hombres ya se estaba moviendo, con el teléfono en la oreja, hablando en un italiano rápido. Otro tenía la mano dentro de la chaqueta. Todo el reservado se había transformado de una elegante cena a una espiral de violencia en un abrir y cerrar de ojos. Sala privada, dijo Dante, levantándose en un solo movimiento fluido. Ahora. No era una petición. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca, sin magullar, nunca llegaba a magullar, pero con el agarre inquebrantable de un hombre que había aprendido hace mucho tiempo cómo sujetar algo sin dejar marcas. Y me estaba arrastrando hacia la parte trasera del restaurante, hacia los comedores privados reservados para personas importantes que valoraban la discreción por encima de todo. Tropecé con mis tacones. La bandeja se estrelló contra el suelo detrás de nosotros. Champán y cristal roto pintando el mármol con una destrucción brillante. El grito escandalizado de Margot resonó en mis oídos. Otros comensales se giraron para mirar, pero nadie se movió para ayudarme, porque todos en este restaurante sabían exactamente quién era Dante Moretti. Y nadie era tan estúpido como para interferir con un hombre que podía hacer desaparecer problemas y personas con una sola llamada telefónica. La puerta de la sala privada se cerró de golpe detrás de nosotros, y estaba sola con el hombre más peligroso que había amado. Llevando el anillo de otro hombre, con una detective en el edificio y todo mi mundo desmoronándose a mi alrededor como un castillo de naipes marcados. Dante soltó mi muñeca y dio un paso atrás, su pecho subiendo y bajando con una rabia apenas contenida. Empieza a hablar, dijo, con una voz mortalmente tranquila. Y Bella, ni se te ocurra mentirme. Ni ahora, ni nunca más. La sala privada olía a cuero y a dinero viejo. Las paredes estaban revestidas de caoba oscura que absorbía el sonido como un confesionario. Una única mesa dominaba el espacio, preparada para una cena íntima que nunca ocurriría. Wash y el candelabro de arriba proyectaba sombras que convertían el rostro de Dante en un estudio de ángulos brutales y oscuridad. Apoyé la espalda contra la puerta. Mi corazón martilleaba tan violentamente que estaba segura de que podía oírlo. No llamé a nadie. Logré decir, mi voz más firme de lo que me sentía. Ni siquiera sabía que estarías aquí esta noche. Lo juro. Se movió como un depredador, rodeándome con pasos medidos, las manos en los bolsillos. Una pose engañosamente casual que no ocultaba la tensión contenida en su cuerpo. ¿Esperas que te crea eso? Después de que desaparecieras hace 3 años sin una palabra, sin dejar rastro. Simplemente resulta que estás trabajando en el restaurante donde estoy haciendo negocios. Necesitaba un trabajo, Dante. El belvista paga bien. Eso es todo. Eso es todo. Se rió un sonido sin humor. Siempre fuiste una mentirosa terrible, Bella. Tu ojo izquierdo tiembla cuando tienes miedo. Justo como lo está haciendo ahora.
Me obligué a no tocarme la cara, a no darle más munición de la que ya tenía. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que su colonia me envolviera, arrastrándome a recuerdos que había pasado 3 años tratando de enterrar. Noches tardías en su ático, sus manos en mi pelo, la forma en que susurraba promesas contra mi piel que yo había sido lo suficientemente ingenua como para creer. El anillo. Su voz bajó, más peligrosa. Háblame del anillo. Mis dedos se movieron instintivamente para cubrirlo. Un gesto protector que hizo que sus ojos brillaran con algo violento. Me casé hace 4 meses. ¿Su nombre? Eso no es asunto. Su mano salió disparada. No me tocó, pero golpeó la puerta junto a mi cabeza con fuerza suficiente para hacerme estremecer. Los anillos de sus dedos chocaron contra la madera como un clavo en un ataúd. Su nombre. Brad. La palabra salió en un susurro. Brad Sullivan. Vi el reconocimiento parpadear en su rostro, seguido de algo que parecía casi diversión si no fuera tan frío. Sullivan, el contable de Queens, sacó su teléfono, sus pulgares moviéndose con eficiencia practicada. Trabaja en Palmer y Asociados. Conduce un Honda de 10 años. Vive en un estudio en Astoria que todavía tiene los accesorios originales de 1987. El horror me recorrió la espalda. ¿Cómo sabes? Lo sé todo, Arya. He sabido dónde has estado desde el día que te fuiste. Levantó su teléfono, mostrándome una foto. Brad y yo en nuestra boda en el juzgado. Mi vestido, un sencillo vestido blanco de Macy's. Su sonrisa amplia y genuina, y completamente inconsciente de que se había casado con una mujer con una diana en la espalda. Sé a qué hora te levantas, qué café bebes, que tomas el tren de la línea N para ir a trabajar porque eres demasiado terca para aceptar dinero de tu mediocre marido. Lo sé. Su voz se endureció hasta convertirse en acero. ¿A quién le has estado mintiendo sobre dónde has estado, sobre quién eras? La habitación dio vueltas. Había sido tan cuidadosa, tan meticulosa en cubrir mis huellas, pero había olvidado la verdad fundamental sobre Dante Moretti. Él no soltaba lo que le pertenecía, y yo le había pertenecido una vez. Me has estado vigilando, susurré, durante 3 años. Cada solo día guardó su teléfono, sus ojos nunca apartándose de los míos. ¿De verdad pensaste que te dejaría ir tan fácilmente? ¿Que podías simplemente alejarte de mí y jugar a las casitas con un don, nadie que ni siquiera puede permitirse mantenerte con los zapatos que llevas ahora mismo? Es un buen hombre. Está por debajo de ti. La mano de Dante se levantó, sus nudillos rozando mi mejilla con una gentileza impactante. Eso hacía que su amenaza fuera aún más aterradora. Estabas hecha para la seda y el champán, bella. Para áticos con vistas que hacen que la ciudad parezca un juguete, no para estudios estrechos con manchas de humedad en el techo y un marido que piensa que Olive Garden es alta cocina. Me aparté de su toque, la ira finalmente rompiendo el miedo. Al menos él no mata gente para ganarse la vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, eléctricas y peligrosas. La expresión de Dante no cambió, pero sentí el cambio en él. La forma en que la violencia vivía justo debajo de su piel, esperando permiso para salir a la superficie. Cuidado, dijo suavemente. Te olvidas de quién eres. No he olvidado nada, por eso me fui. Levanté la barbilla, canalizando 3 años de terapia y libros de autoayuda e intentos desesperados por convertirme en alguien que no fuera definida por el hombre que la había poseído. Me fui porque quedarme contigo significaba perderme a mí misma, convertirme en otra cosa bonita en tu colección. Merecía algo mejor que eso. ¿Mejor? Saboreó la palabra como si fuera veneno. ¿Crees que ese contable sin agallas es mejor? Monash, él no te conoce, Arya. No sabe que tomas tu café con 2 de azúcar y un chorrito de vainilla. No sabe que tienes pesadillas sobre el funeral de tu madre. No sabe. Su mano se movió hacia mi garganta, sin apretar, solo descansando allí. Un recordatorio de lo fácil que podría romperme. Que solías rogarme que te hiciera daño, solo un poco. Lo suficiente para sentirte viva. El calor inundó mi cara. No lo hagas. ¿Por qué? Porque es verdad.
porque estás tratando de fingir que eres alguien que no eres. Su pulgar trazó mi pulso, sintiéndolo acelerarse bajo su toque. Puedes casarte con 1000 Brad Sullivans, Bella. Puedes trabajar en restaurantes y viajar en metro y fingir que eres otra neoyorquina luchadora. Pero yo sé lo que eres, lo que necesitas. No sabes nada de lo que necesito. ¿No lo sé? Se inclinó, su aliento cálido contra mi oído. Entonces, ¿por qué estás temblando? ¿Por qué tu pulso martillea como si quisieras huir y quedarte en igual medida? ¿Por qué? Su nariz rozó mi sien, inhalando. ¿Puedo oler cuánto has echado de menos esto? Lo empujé en el pecho, poniendo espacio entre nosotros, aunque cada célula traicionera de mi cuerpo gritaba que cerrara la distancia. Eres un iluso y un cobarde, se enderezó, ajustándose los puños con facilidad practicada. Huiste porque tenías miedo de cuánto lo querías, a mí, la vida que podía darte. Huí porque quería vivir más allá de los 30. La verdad estalló antes de que pudiera detenerla. ¿Sabes cuántas mujeres vi ir y venir, Dante? ¿Cuántas novias terminaron en el río o desaparecieron en Italia cuando se volvieron inconvenientes? Yo era la siguiente. Podía sentirlo. Algo parpadeó en sus ojos, sorpresa, quizás incluso dolor, aunque ya no confiaba en mí misma para leerlo. ¿Pensaste que te mataría? Pensé que me poseerías hasta que no quedara nada que poseer. El silencio se extendió tenso entre nosotros, roto solo por los sonidos ahogados del restaurante más allá. El tintineo de vasos, risas educadas, la banda sonora de un mundo que se sentía imposiblemente lejano. Su teléfono vibró. Lo miró, su mandíbula se tensó. La detective se ha ido. Falsa alarma. Escribió algo, luego volvió a mirarme. Pero esta conversación no ha terminado. Ni de lejos. ¿Qué quieres de mí, Dante? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Me estudió durante un largo momento, su expresión ilegible. Quiero. Se detuvo, sacudió la cabeza. Esa no es la pregunta correcta, Bella. La pregunta correcta es, ¿qué voy a hacer con el hecho de que estás casada con otro hombre? El pavor se enroscó en mi estómago. No puedes. Él no tiene nada que ver con esto, con nosotros. Déjalo en paz. ¿Dejarlo en paz? Dante se rió, pero fue un sonido hueco. Llevas su anillo, duermes en su cama, juegas a ser la esposa de un hombre que no tiene idea de que su preciosa Aria pasó un año como la de un jefe de la mafia. ¿Y quieres que lo deje en paz? La bofetada ocurrió antes de que pudiera pensar. Mi palma conectando con su cara con un chasquido que resonó en las paredes de caoba por un instante. Ninguno de los dos se movió. Luego su mano salió disparada, atrapando mi muñeca con un agarre de hierro, haciéndome girar y presionándome contra la pared con su cuerpo, su peso inmovilizándome. Ahí está ella. Susurró contra mi cuello. Ahí está el fuego. Recuerdo a la mujer que no tenía miedo de defenderse. Luché, pero fue inútil. Él medía casi 1,90 m, de puro músculo y violencia controlada. Y yo, con mi 1,62 m y unos tacones con los que apenas podía caminar. Déjame ir. No. Su mano libre subió. Sus dedos se enredaron en mi pelo, inclinando mi cabeza hacia atrás para exponer mi garganta. No hasta que entiendas algo. No puedes abofetearme y marcharte. No puedes casarte con otro y fingir que no existo. Y definitivamente no puedes mirarme con esos ojos y esperar que seas civilizado al respecto. Dante, he sido paciente, Arya. ¿Tienes idea de lo paciente que he sido? Podría haberte traído de vuelta 100 veces. Podría haber hecho desaparecer a tu marido con una sola llamada. Podría haberte arrastrado de vuelta a donde perteneces y haberte hecho recordar exactamente quién eres. Sus labios rozaron mi oreja. Pero esperé. Observé. Te dejé jugar a fingir porque pensé que finalmente te darías cuenta de la verdad por ti misma. ¿Qué verdad? Odiaba lo sin aliento que sonaba, que eres mía. Muta siempre ha sido mía. Y ese anillo barato en tu dedo no cambia eso. El pomo de la puerta giró. Dante me soltó al instante, retrocediendo y enderezando su chaqueta como si nada hubiera pasado. Tropecé, agarrándome a la pared, mi pecho agitado. Marcus asomó la cabeza, su expresión cuidadosamente neutral. Jefe,
Lorenzo dice que tenemos que movernos. La detective está haciendo preguntas en el bar. Dame 5 minutos. No tenemos 5 minutos. Las palabras fueron tranquilas pero absolutas. Marcus asintió y desapareció. Dante sacó una tarjeta de visita de su bolsillo, poniéndola en mi mano. Mañana, a las 8 de la noche. La dirección está en el reverso. Ven sola y ven preparada para tener una conversación real sobre tu situación. ¿Mi situación? Tu marido le debe dinero a gente muy mala, Aria. Gente que no se toma bien que los contables les roben de sus cuentas. Su sonrisa era afilada como una navaja. Qué curioso, la empresa para la que trabaja manejan las finanzas de varios de mis competidores. Y Brad ha sido descuidado, muy descuidado. La habitación se inclinó. Eso no es. Él no lo haría. Revisa su portátil. El historial de navegación que cree que borró, las cuentas en el extranjero que abrió usando tu número de seguridad social. Dante se movió hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. Te casaste con un ladrón, Bella, y ahora sus deudas son tuyas. A menos que qué. Me miró de nuevo y en sus ojos vi cálculo, y posesión, y algo que podría haber sido preocupación genuina si no lo conociera mejor. A menos que me dejes arreglarlo. 8 de la noche. No llegues tarde. Luego se fue, dejándome sola en la sala privada con una tarjeta de visita ardiendo en mi palma y la terrible certeza de que mi vida acababa de ser destrozada por segunda vez por el mismo hombre. Miré la tarjeta. En el reverso, con su letra precisa. Torre La Donna, ático. Vuelve a casa. Mis piernas cedieron. Me deslicé por la pared. Va cayendo en un montón de seda negra e ilusiones rotas. El anillo de bodas en mi dedo de repente se sentía menos como una promesa y más como una soga. Afuera oí los sonidos de los hombres de Dante marchándose. El sutil cambio en la atmósfera que se producía cuando los depredadores abandonaban el edificio. Y debajo de todo, oí el toque de difuntos de mi vida normal, mi vida segura, la vida que había construido sobre mentiras y buenos deseos. Porque Dante Moretti no hacía amenazas vacías. Y si Brad realmente había robado a la gente equivocada, si yo estaba implicada, entonces tenía exactamente 24 horas para decidir entre el diablo del que había escapado y la destrucción de todo lo que había intentado ser. La tarjeta se arrugó en mi puño, pero no la tiré. Sobreviví el resto de mi turno en piloto automático, mis manos firmes incluso mientras mi mundo se desmoronaba. Margot me apartó 2 veces, sus ojos agudos catalogando cada grieta en mi compostura. Pero sonreí y mentí y fingí que el choque de mi pasado con mi presente no me había dejado sangrando por dentro. El tren de la línea N a casa estaba lleno de la gente del viernes por la noche. Estudiantes universitarios borrachos y trabajadores agotados y parejas apretujadas en la intimidad artificial del transporte público. Me quedé junto a las puertas, agarrando la barra con los nudillos blancos. La tarjeta de Dante, una marca contra mi piel a través de mi bolso. Tu marido le debe dinero a gente muy mala. No podía ser verdad. Brad era aburrido, predecible, seguro. Todo lo que Dante no era. Trabajaba de 9 a 6. Llegaba a casa oliendo a tóner y a café aguado. Se dormía viendo cualquier drama procedimental que yo pudiera tolerar. Él no tenía secretos. Pero, por otro lado, yo tampoco. Supuestamente. El estudio estaba a oscuras cuando entré a trompicones a la 1 de la madrugada, mis pies gritando en protesta mientras me quitaba los tacones. Los ronquidos de Brad llegaban desde el dormitorio. En realidad, solo un rincón con una cortina que pretendíamos que creaba privacidad. Y su portátil estaba abierto en la encimera de la cocina. La pantalla oscura, pero la luz de encendido todavía brillaba. Me quedé allí durante 10 minutos discutiendo conmigo misma. Luego lo abrí. Su contraseña era la fecha de nuestra boda. Simple, sentimental. El tipo de seguridad fácil que hacía llorar de alegría a los hackers. La pantalla cobró vida, mostrando una hoja de cálculo de la cuenta de algún cliente, filas de números que no significaban nada para mí. Revisa su historial de navegación, las cuentas en el extranjero que abrió usando tu número de seguridad social. Mis dedos se movieron hacia el navegador, abriendo el historial, borrado, como dijo Dante. Pero había aprendido algunas cosas en mi año con él.
incluyendo que borrado nunca significaba realmente desaparecido. 20 minutos y la descarga de un software de recuperación después, estaba mirando una lista de sitios web que me revolvieron el estómago. Intercambios de criptomonedas, foros de banca en el extranjero, un sitio llamado Soluciones de Dinero Limpio que prometía transferencias anónimas. Y enterrados en su carpeta de documentos, ocultos dentro de una subcarpeta llamada Declaraciones de Impuestos 2019. Los encontré, extractos de cuenta, transferencias. Mi número de seguridad social vinculado a cuentas en las Islas Caimán, con cantidades que hicieron que mi visión se nublara. $230,000 desviados en incrementos lo suficientemente pequeños como para no activar alarmas inmediatas. Movidos a través de suficientes canales para ocultar el rastro, todo llevando a cuentas que llevaban mi nombre junto al de Brad. Iba a vomitar. La cortina del dormitorio se abrió. Brad apareció, entrecerrando los ojos por la luz de la cocina, su pelo ralo levantado en ángulos extraños. «Cariño, ¿estás bien?» «Es tarde». Lo miré. Realmente lo miré y vi a un extraño. Este hombre con el que me había casado porque era seguro, porque no me pedía nada, porque parecía lo opuesto a todo lo que casi me había destruido. «¿Quién eres?» La pregunta salió plana. Parpadeó, confundido. «¿Qué?» «Arya, ¿estás borracha?» Las cuentas en el extranjero, los $200,000 que robaste usando mi información». Giré el portátil, mostrándole la evidencia. «¿Quién demonios eres, Brad?» El color desapareció de su rostro. Por un momento se quedó allí, la boca abriéndose y cerrándose como un pez ahogándose en el aire. Luego se abalanzó hacia adelante, cerrando el portátil de golpe. «No tenías derecho». ¿Que no tenía derecho? La histeria burbujeó en mi garganta. «Usaste mi número de seguridad social. Me convertiste en cómplice de lo que sea esto». «No es lo que piensas», pero sus ojos se movían nerviosos, buscando salidas, dar excusas. Iba a decírtelo, solo necesitaba. La empresa se estaba hundiendo, y pensé que si podía simplemente pedir prestado. «¿Pedir prestado? Robaste a clientes, ¿y lo llamas pedir prestado? Son criminales». Las palabras salieron de él a borbotones. «La empresa maneja dinero para el crimen organizado, Arya. No estoy robando a gente inocente. Estoy tomando de asesinos y traficantes de drogas y... ¿Y no pensaste que se darían cuenta?» Me reí, un sonido roto. «Oh, ¿no pensaste que gente así vendría a buscar su dinero?» Su silencio fue respuesta suficiente. «Oh, Dios». Me llevé las manos a la cara. «Oh, Dios, Brad, ¿qué hiciste? ¿A quién le robaste?» «No lo sé. Las cuentas son anónimas. Ese es el punto de usar nuestra firma. Negación plausible. Capas de...» «Dante Moretti». Lo miré. «¿Le robaste a Dante Moretti?» El nombre lo golpeó como un golpe físico. «¿Cómo sabes?» «Nunca te dije», responde a la pregunta. «Quizás. No lo sé». Su nombre está en algunas de las cuentas que maneja Palmer, pero hay docenas de... Se detuvo mirándome de verdad por primera vez. «¿Cómo conoces ese nombre?» Debería habérselo dicho entonces. Debería haberle explicado que el hombre al que le había robado era el mismo hombre que me había poseído en cuerpo y alma durante 12 meses de mi vida. Que había huido de Dante y de alguna manera había logrado correr directamente hacia un hombre que nos había puesto a ambos en su punto de mira. Pero no pude formar las palabras. Estaba en el restaurante esta noche. Me levanté, mis piernas inestables. Sabe de ti, de nosotros, del dinero. El rostro de Brad pasó de blanco a gris. «No, no, eso no es. ¿Cómo podría? Porque es Dante Moretti, Brad. Porque es dueño de la mitad de esta ciudad y tiene gente en todas partes y aparentemente me ha estado vigilando durante 3 años esperando a que metiera la pata. La verdad explotó de mí. Y felicidades. Acabas de darle la razón perfecta para destruirnos a ambos. ¿Vigilándote? ¿3 años?» Brad dio un paso atrás y vi el momento en que la comprensión amaneció. «Lo conocías antes, lo conocías y no pensaste en mencionar que tu exnovio es un jefe de la mafia». «No era mi novio», las palabras sabían a cenizas. «Era... es complicado.
Nada complicado ahora mismo, así que se lo conté. No todo. Había partes de mi tiempo con Dante que pertenecían a la oscuridad y a habitaciones cerradas y a cosas que nunca diría en voz alta, pero lo suficiente. El año que pasé como su amante, la posesión creciente, las mujeres que desaparecieron, mi escape desesperado y 3 años mirando por encima del hombro. Brad escuchó con una expresión que pasó por la incredulidad, el horror y bien, finalmente, el cálculo. Así que, me estás diciendo, dijo lentamente, que tuviste una relación con uno de los hombres más peligrosos de Nueva York y te casaste conmigo sin mencionarlo. Estaba tratando de empezar de nuevo. Me usaste. Su voz se volvió fría. Por Dios, Arya, te casaste conmigo porque pensabas que era seguro, aburrido, indigno de su atención. Eso no es. Y ahora estamos ambos jodidos porque yo le robé y tú lo trajiste directamente a nuestra puerta. La acusación quedó suspendida entre nosotros y ni siquiera pude discutirla porque tenía razón. Ishloach lo había usado, Betty. Había visto su vida simple y sin complicaciones, y me había metido en ella como en un refugio, sin considerar nunca que mi pasado podría seguirme. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Tic-tac, Bella. Soy un hombre paciente, pero incluso yo tengo límites. Mañana a las 8 de la noche. No me hagas venir a buscarte. Le mostré a Brad el mensaje. Quiere reunirse. Dice que puede arreglar esto. ¿Arreglar esto? Brad se rió amargamente. Hombres como ese no arreglan las cosas, Arya. Ah, las poseen. Va a querer un pago. Y te garantizo que no será en efectivo. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Huimos? ¿Desaparecemos? Señalé el portátil. Le has robado a la mafia, Brad, a varias familias si lo que dices es cierto. ¿A dónde crees exactamente que podemos ir donde no nos encuentren? No tuvo respuesta. Otro mensaje. Tu marido parece asustado. Bien, debería estarlo. Pero tú no tienes por qué. Ven sola mañana y me aseguraré de que el pequeño Brad conserve sus rótulas. Si te niegas, le haré saber a los Valentino quién se ha estado sirviendo de su fondo de jubilación. Tú eliges. Los Valentino, Bo. Incluso yo conocía ese nombre. Una familia que hacía que Dante pareciera misericordioso en comparación. Tengo que ir, susurré. Si no lo hago, te matarán. Y si lo haces, ¿qué te pasará a ti? Miré a mi marido, a este hombre con el que me había casado en un intento desesperado por la normalidad, y vi el miedo en sus ojos. Sus ojos. No por mí, por él mismo. No lo sé, admití, pero voy a averiguarlo. El día siguiente pasó con una lentitud agonizante. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma, ganándome un sermón de Margot sobre la fiabilidad. Pero no podía imaginarme sirviendo mesas con la espada de Damocles colgando sobre mi cabeza. En cambio, pasé el día investigando, leyendo todo lo que pude encontrar sobre la familia Valentino, sobre embargos de cuentas en el extranjero, sobre lo que le pasaba a la gente que robaba a la mafia. Nada de eso era alentador. Brad se fue a trabajar sin despedirse, su rostro una máscara de resentimiento y terror. Lo oí al teléfono en el pasillo, con voz baja y urgente, probablemente llamando a un abogado. De poco le serviría. A las 7 de la tarde, empecé a prepararme. No tenía idea de qué se ponía una para negociar con un examante convertido en un vengativo jefe de la mafia. Así que me decidí por unos vaqueros negros, una blusa de seda y unas botas con las que pudiera correr si era necesario. Dejé mi anillo de bodas puesto, en parte como armadura, en parte como recordatorio de lo que estaba en juego. La Torre Ladona se alzaba como un monumento al exceso en el distrito financiero de Manhattan, todo cristal reluciente y ángulos afilados. El vestíbulo era de mármol y oro, con un mostrador de seguridad atendido por 2 guardias que, con solo ver mi nombre, me hicieron pasar sin hacer preguntas. El ascensor al ático requería una tarjeta de acceso. Uno de los guardias me la entregó con una mirada cómplice que me puso la piel de gallina. El señor Moretti la está esperando, dijo. Último piso. El ascensor se abre directamente en la residencia. Mi estómago se revolvió mientras el ascensor subía, los números de los pisos pasando con una velocidad hipnótica.
Vi mi reflejo en las paredes de espejo. Rostro pálido, ojos oscuros demasiado grandes, el pelo que había dejado suelto porque a Dante siempre le había gustado así. Parecía un sacrificio. El ascensor sonó, las puertas se abrieron y entré en un recuerdo. El ático no había cambiado. Ventanales del suelo al techo con vistas a una ciudad que brillaba como diamantes esparcidos. Muebles minimalistas en negros y grises. Arte en las paredes que valía más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda una vida. Y a través de las ventanas, visible a través del espacio abierto, una terraza con el jacuzzi donde Dante una vez viniste. Me giré. Yo estaba en la entrada de lo que recordaba como el dormitorio, vistiendo pantalones negros y una camisa de vestir blanca desabrochada en el cuello, descalzo, relajado, excepto por sus ojos, que seguían cada uno de mis movimientos con un enfoque depredador. No me dejaste mucha opción. Siempre hay una opción, Bella. Podrías haber huido de nuevo. Podrías haber cogido a tu inútil marido y haber intentado llegar a México. Se movió hacia la sala de estar, sirviendo un líquido ámbar en 2 vasos. Oye, pero no lo hiciste, porque sabes cómo termina esto. ¿Cómo termina, Dante? Me ofreció un vaso. No lo acepté. Eso depende enteramente de ti. Dejó ambos vasos en la mesa de café, acomodándose en el sofá de cuero con gracia casual. Siéntate, tenemos cosas que discutir. Prefiero estar de pie, como quieras. Se reclinó, estudiándome. Te ves bien, delgada, cansada, claramente no duermes bien, pero bien. El matrimonio te sienta peor de lo que esperaba. Ve al grano. ¿El grano? Sonrió sin calidez. El grano es que tu marido ha robado aproximadamente $230,000 de cuentas conectadas a mí, a los Valentino y a la familia Calabrasi. Esas son 3 de las 5 familias que dirigen esta ciudad, por si llevas la cuenta. El tipo de error del que la gente no se recupera. Mis rodillas amenazaron con doblarse. Había esperado, estúpidamente, que tal vez solo fuera Dante, que de alguna manera podríamos contener esto. Los Valentino lo quieren muerto. Dante continuó conversador. Los Calabrasios quieren muertos a él y a ti, ya que tu nombre está en las cuentas. ¿Y yo? Tomó un sorbo lento de su bebida. Quiero lo que siempre he querido, que es a ti, aquí, donde perteneces. Las palabras cayeron como una bomba en la silenciosa habitación. Eso es una locura. ¿Lo es? Dejó su vaso. Puedo hacer que esto desaparezca, Arya. Todo. Puedo decirles a los Valentino que Brad actuaba bajo mis órdenes, que el dinero se movió por motivos comerciales legítimos. Puedo limpiar las cuentas. Para eliminar tu nombre. Hacer que los Calabrasi nunca sepan que exististe. Puedo salvar la patética vida de tu marido y darte un nuevo comienzo. ¿A cambio de qué? Su sonrisa fue lenta, peligrosa, inevitable. A cambio de que vuelvas a mí, voluntariamente, permanentemente. Las luces de la ciudad se difuminaron más allá de las ventanas, 1000 vidas continuando, mientras la mía pendía de un hilo. Miré a Dante, buscando la trampa oculta en su oferta. ¿Quieres que deje a mi marido? ¿Que vuelva contigo? ¿Así de simple? Así de simple, asintió. Te divorcias de Brad en silencio, rápidamente, con un acuerdo lo suficientemente generoso como para que no haga preguntas. Te mudas de nuevo aquí y dejas de fingir ser alguien que no eres. ¿Y si me niego? Se levantó, acortando la distancia entre nosotros con pasos medidos. Entonces hago una llamada. Mañana por la mañana Brad Sullivan será encontrado en pedazos esparcidos por 3 distritos. Los Valentinos son creativos cuando se trata de castigar. Y tú, sus dedos trazaron la línea de mi mandíbula. Pasarás el tiempo que te quedes sabiendo que podrías haberlo salvado y elegiste no hacerlo. Eso no es una elección, es coacción. Llámalo como quieras, Bella. El resultado es el mismo. Su mano se movió a la parte posterior de mi cuello. No amenazante, solo posesiva. Siempre tuviste un complejo de héroe. Siempre queriendo salvar a gente que no merecía ser salvada. Primero tu madre, luego yo. Hasta ahora tu ladrón de marido. No hables de mi madre, ¿por qué no? Ella es la razón por la que estás aquí, ¿no es así?
la razón por la que piensas que el amor significa sacrificio. Su pulgar rozó el punto de pulso debajo de mi oreja. La viste beber hasta morir tratando de salvar la memoria de tu padre. La viste renunciar a todo por un fantasma. Y aprendiste todas las lecciones equivocadas. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No sabes nada de lo que aprendí. Pues sé que te casaste con Brad porque era seguro, porque nunca te haría sentir las cosas que yo te hice sentir. Esa aterradora y emocionante pérdida de control. Su aliento era cálido contra mi sien. Sé que has pasado 3 años huyendo de la verdad, que no eres como las demás personas, Arya. No estás hecha para vallas blancas y viajes en coche los lunes por la mañana. Estás hecha para esto, para el peligro y la pasión y una vida que arde con fuerza, aunque arda rápido. Eso no es verdad. ¿No lo es? Moss dio un paso atrás, dándome un espacio que no quería y necesitaba desesperadamente. Entonces explica por qué tu pulso se acelera. ¿Por qué te inclinas hacia mí en lugar de alejarte? ¿Por qué no me has abofeteado de nuevo o has corrido hacia el ascensor? Porque no podía. Porque a pesar de todo, el miedo, la ira, los 3 años de terapia tratando de desenredarme de él, había una parte de mí que nunca había dejado este ático, que nunca había dejado de ser suya. Y él lo sabía. Te odio, susurré. Lo sé. Volvió al sofá, cogiendo su bebida. Pero también me amas. Siempre me has amado, incluso cuando estabas aterrorizada de mí, incluso cuando huiste, especialmente entonces. Se supone que el amor no debe sentirse como ahogarse. No, se supone que debe sentirse como volar. Sus ojos se encontraron con los míos por encima del borde de su vaso, y ocasionalmente, como estrellarse. Pero al menos sientes algo que es más de lo que puedes decir de tu matrimonio con Brad el aburrido. Quería discutir, va a defender la vida tranquila que había construido, pero las palabras no salían porque tenía razón. 4 meses casada y no podía recordar la última vez que Brad me había hecho sentir algo más allá de una leve satisfacción teñida de culpa. ¿Cómo sería? Pregunté, odiándome por siquiera considerarlo. Si aceptara, ¿qué esperarías? El interés parpadeó en su expresión. Honestamente, espero que luches contra mí en cada momento durante el primer mes, que pruebes los límites, que busques salidas, o que te convenzas de que todavía puedes escapar. Dejó su bebida, pero finalmente recordarás por qué te quedaste antes, por qué irte casi te mata, aunque quedarte te estaba matando más rápido. Estás loco, probablemente. Sonrió y por un momento vi al hombre del que me había enamorado, el que me había mostrado destellos de vulnerabilidad entre la violencia. Pero soy tu tipo de loco, Bella, y ambos lo sabemos. Mi teléfono vibró. El nombre de Brad en la pantalla. ¿Dónde estás? La policía estuvo aquí. Tienen preguntas sobre las cuentas. No dije nada, pero saben algo. Por favor, vuelve a casa. Le mostré a Dante el mensaje. La policía, no es cosa mía. Frunció el ceño sacando su propio teléfono y escribiendo rápidamente. Probablemente Palmer y asociados cubriéndose las espaldas. No importa, puedo manejarlo, pero se nos acaba el tiempo para que deliberes. Me estás pidiendo que renuncie a todo. Te estoy pidiendo que dejes de mentirte a ti misma. Se levantó, moviéndose hacia las ventanas. ¿Quieres saber cómo han sido los últimos 3 años para mí? Viéndote jugar a las casitas con un hombre que no merece respirar el mismo aire que tú. Viéndote trabajar hasta el agotamiento en trabajos por debajo de ti, porque eres demasiado orgullosa para aceptar que estabas hecha para cosas mejores. Estaba hecha para mis propias decisiones. Estabas hecha para mí. Se giró y el hambre cruda en sus ojos me dejó sin aliento. Lo supe en el momento en que te vi. Esa chica la aterrorizada y hermosa sirviendo bebidas en esa gala benéfica, tratando con todas sus fuerzas de ser invisible. Pero te vi, Arya, vi a través de todo lo que escondías. Y quise, su voz se volvió áspera, quise poseer cada pedazo de ti. Y lo hiciste. Me poseíste por completo. ¿Tienes idea de cómo fue eso? Perderme a mí misma pedazo a pedazo hasta que no reconocí mi propio reflejo. Sé que presioné demasiado, pedí demasiado, demasiado rápido. Se acercó de nuevo a mí, y esta vez cuando me alcanzó, no me aparté.
pero estaba tratando de mostrarte quién podría ser sin todo el miedo que te frenaba, sin la voz en tu cabeza diciéndote que querer cosas te hacía débil o egoísta o incorrecta. Sus manos enmarcaron mi rostro, inclinándolo hacia el suyo. Puedo ser mejor esta vez, murmuró. Puedo darte espacio, dejarte mantener partes de ti misma separadas. Pero no puedo dejarte ir. Lo he intentado. Dios sabe que he intentado seguir adelante. Voy a encontrar a alguien que me haga sentir siquiera una fracción de lo que tú me haces sentir. Pero no hay nadie más, Bella. Solo estás tú, Dante. Un mes. Su frente se presionó contra la mía. Dame un mes, quédate aquí. Déjame demostrar que esto puede funcionar. Si después de 30 días todavía quieres volver con Brad y tu estudio y tu vida segura y aburrida, te dejaré marchar. Limpiaré el desastre con las familias y nunca más te contactaré. Mientes, no lo hago. Su voz tenía un matiz de algo que podría haber sido desesperación si hombres como Dante Moretti fueran capaces de desesperación. Lo pondré por escrito si quieres un contrato. Mi palabra, atestiguada por mi abogado y notariada. 30 días y si eliges irte, eres libre. Me aparté para buscar en su rostro. ¿Por qué te arriesgarías a eso? Porque apuesto a que puedo hacerte recordar. Su pulgar trazó mi labio inferior. Recordar cómo se sentía cuando las cosas iban bien entre nosotros. Más antes del miedo, antes de que te convencieras de que la única forma de sobrevivirme era huir. Mi teléfono vibró de nuevo. Brad, cada vez más frenético. Están hablando de órdenes de arresto, de fraude interestatal. Aria, por favor, te necesito. Miré a Dante, al hombre que me ofrecía un pacto con el diablo envuelto en seda y promesas. Un mes de mi vida a cambio de salvarla de Brad. Un mes de volver a entrar en el fuego para evitar que todos los demás se quemaran. Si hago esto, dije lentamente, tengo condiciones. Nómbralas. Brad queda libre, completamente libre. Las familias olvidan que existe. La investigación policial desaparece y se va con suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Hecho. Y lo quiero por escrito. Todo. El plazo, las condiciones, la garantía de que puedo irme después de 30 días sin consecuencias. Lo tendrás por la mañana. Y tragué saliva. Nada físico. No hasta que esté lista. Si es que alguna vez estoy lista. Algo parpadeó en su rostro. Decepción. Tal vez, o un desafío aceptado. No te forzaré, Aria. Nunca lo he hecho. Sus manos se apartaron de mi rostro. Pero no voy a fingir que no te deseo, que no recuerdo exactamente cómo sabes, cómo suenas cuando... No, mi voz se quebró. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Asintió lentamente. Haré que Marcus recoja tus cosas mañana. Esta noche puedes dormir en la habitación de invitados. Oh, habitación de invitados. Habitación de invitados será. Se dirigió hacia el pasillo, pues deteniéndose en la entrada. Para que conste, lamento cómo terminaron las cosas antes, por no ver cuánto te estaba pidiendo, por pensar que la posesión y el amor eran lo mismo. La disculpa cayó como una piedra en agua tranquila, enviando ondas a través de todo lo que creía saber sobre él. Dante, la habitación de invitados es la segunda puerta a la izquierda. Toallas limpias en el baño, ropa en el armario que debería quedarte bien. Podemos discutir los detalles por la mañana. Su expresión era ilegible. Bienvenida a Casa Bella. Luego desapareció en el dormitorio principal, dejándome de pie en la sala de estar de mi jaula dorada, preguntándome si acababa de salvar la vida de mi marido o de vender mi propia alma. No dormí. La habitación de invitados era lujosa, cama king con sábanas de algodón egipcio, una vista del puerto, un baño con una bañera lo suficientemente grande como para nadar. Pero cada crujido del edificio, cada sirena lejana hacía que mi corazón se acelerara con la certeza de que había cometido un error catastrófico. A las 3 de la madrugada me rendí y deambulé por la sala del estar. La ciudad nunca dormía de verdad. Abajo podía ver taxis nocturnos y camiones de reparto y algún borracho ocasional tropezando hacia casa. Gente normal viviendo vidas normales, completamente inconscientes de que en algún lugar por encima de ellos,
Una mujer acababa de intercambiarse por un hombre que no lo merecía. Tampoco podía dormir. Me giré. Dante estaba en la puerta del dormitorio principal, vistiendo solo unos pantalones de pijama de seda negra que le colgaban bajos en las caderas. Cicatrices que no recordaba marcaban su torso. Líneas plateadas que hablaban de violencia sobrevivida. Siempre había sido hermoso de una manera brutal, pero el tiempo y el trauma lo habían refinado en algo casi insoportablemente atractivo. Aparté la vista. Solo pensaba en cómo escapar, en si Brad valía la pena. Se movió hacia la habitación, manteniendo una distancia cuidadosa. Por si sirve de algo, no creo que lo valga, pero entiendo por qué lo haces. Tienes un complejo de salvadora. Es una de las cosas que más amo de ti y lo que probablemente te destruirá al final. Amor. Probé la palabra. Me amas. ¿Lo dudabas? Tienes una forma extraña de mostrar amor. Nunca he afirmado ser bueno en ello. Se sirvió una bebida del carrito de bar, whisky, solo, lo mismo de siempre. Mi padre amaba a mi madre manteniéndola encerrada en una casa en Sicilia durante 20 años. Mi tío amaba a su esposa haciendo que mataran a cada hombre que la miraba. El amor en mi familia es complicado. Eso no es amor, es posesión. ¿Hay alguna diferencia? Tomó un sorbo lento. Amabas a tu madre, la viste destruirse a sí misma y no pudiste detenerla. ¿Es eso tan diferente de lo que yo te hice a ti? Amarte tanto que se volvió destructivo. La comparación me golpeó demasiado cerca. Mi madre estaba enferma. Yo también. Solo un tipo diferente de enfermedad. Dejó su vaso. La diferencia es que estoy tratando de mejorar. Tratando de aprender a amarte sin aplastarte. De eso se trata este mes, Aria. No de atraparte, de enseñarme a mí mismo que puedo tenerte sin destruirte. Y si no puedes aprender, entonces te vas. Y paso el resto de mi vida sabiendo que tuve todo lo que quería y lo arruiné 2 veces. Su sonrisa fue autocrítica. Parece una motivación suficiente para cambiar. ¿No crees? Quería odiarlo. Quería aferrarme a la ira y el miedo que me habían sostenido durante 3 años. Pero de pie aquí, en la oscuridad, antes del amanecer, viéndolo ser inesperadamente vulnerable, sentí que los cimientos de mi resolución comenzaban a agrietarse. Debería volver a la cama, dije. Probablemente. Pero él no se movió y yo tampoco. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con todo lo no dicho. Entonces su teléfono vibró en la barra. 1, 2, 3 veces en rápida sucesión. Su expresión se volvió fría. Discúlpame, respondió en italiano, su voz bajando a esa peligrosa calma que recordaba demasiado bien. Capté fragmentos, el nombre de alguien, coordenadas, una orden tajante. Cuando colgó, el hombre vulnerable de momentos antes había desaparecido, reemplazado por el jefe de la mafia que gobernaba a través del miedo. ¿Problemas? Pregunté. Nada de lo que debas preocuparte, pero su mandíbula estaba tensa y ya se dirigía hacia el dormitorio. Quédate dentro hoy. No te acerques a las ventanas. Marcus estará aquí a las 8 con tus cosas. Dante, ¿qué está pasando? Se detuvo, mirándome con ojos que se habían vuelto planos y peligrosos. Los Calibrasi no se creen mi historia sobre Brad. Van a enviar a alguien para verificarlo. Se está manejando, pero hasta que lo esté, estás más segura aquí que en cualquier otro lugar de la ciudad. El miedo me atravesó. Enviar a alguien para verificar cómo, interrogándolo directamente. Su expresión se suavizó ligeramente. Te dije que lo mantendría a salvo, y lo haré. Pero ahora mismo, necesito que confíes en mí y te quedes aquí. Luego se fue. La puerta del dormitorio principal se cerró con finalidad, dejándome sola con la creciente certeza de que había vuelto a un mundo donde la violencia era casual, la muerte era un negocio, y mi vida segura y aburrida se estaba convirtiendo en cenizas a 20 manzanas de distancia. Me acerqué a las ventanas a pesar de su advertencia, viendo el sol sangrar rosa y oro sobre el horizonte. En algún lugar ahí fuera, Brad estaba aprendiendo lo que significaba robar a la mafia. Y yo estaba aquí, en una jaula hecha de cristal, a prueba de balas y falsas promesas, preguntándome si salvarlo significaba destruirme a mí misma de nuevo.
Mi reflejo me devolvió la mirada desde la ventana, pálido y fantasmal. Ya no la reconocía. No estaba segura de haberlo hecho alguna vez. La mañana llegó con el olor a café recién hecho y el sonido de voces en la cocina. Finalmente me había quedado dormida alrededor de las 5, enredada en sábanas que olían débilmente a la colonia de Dante, y me desperté para encontrarme todavía atrapada en un ático que se sentía más como un mausoleo que como un hogar. Me vestí con ropa del armario de la habitación de invitados, vaqueros de diseño que me quedaban perfectos, un suéter de cachemira en verde oscuro, todo de mi talla exacta, porque por supuesto Dante conocía mis medidas. Probablemente las tenía memorizadas desde la primera vez que me desvistió. El pensamiento hizo que mi piel se sonrojara con algo que me negué a reconocer como algo más que ira. Marcus estaba en la cocina con otro hombre que no reconocí. Ambos llevaban trajes que no podían ocultar del todo las fundas de las pistolas. Dejaron de hablar cuando aparecí. Marcus me ofreció un asentimiento que podría haber sido respetuoso o burlón. Señora Sullivan, dijo, «Os el nombre deliberado. Café, solo Aria». Me serví una taza de la prensa francesa, mis manos más firmes de lo que me sentía. «¿Dónde está Dante?» «Ocupándose de negocios. Volverá al mediodía». Marcus señaló la isla donde había pasteles de alguna panadería cara dispuestos como si fueran arte. «Deberías comer. Va a ser un día largo». «¿Está Brad?» No pude terminar la pregunta. «Tu marido está vivo e ileso, por ahora». El otro hombre habló por primera vez. Su acento era un marcado acento de Brooklyn. «Estoy. El jefe se está ocupando personalmente de la situación con los Calabrasi. Debería estar resuelto para esta noche». Debería, no estaría. La distinción no se me escapó. Mordisqué un croissant que no pude saborear, observando a los dos hombres fingir que no estaba allí mientras discutían negocios en código. Números, lugares, nombres que no significaban nada para mí, pero que claramente significaban violencia para ellos. Este era el mundo al que había vuelto. Uno donde la muerte se discutía con café y pasteles como si fueran patrones climáticos. Mi teléfono vibró. El número de Brad. Lo cogí, alejándome de Marcus y su compañero. «Brad, ¿estás bien?» Que si estoy bien. Su voz era aguda, llena de pánico. «Aria, había hombres aquí. Hombres con pistolas. Se llevaron mi portátil, mis archivos. Ellos hicieron preguntas sobre ti, sobre cómo nos conocimos, cuándo nos casamos. ¿Por qué nunca mencionaste que conocías a Moretti? ¿Qué les dijiste?» La verdad. ¿Qué más se suponía que debía decir? Respiraba con dificultad, probablemente caminando por el apartamento. Lo saben todo, Aria. Saben que solía ser su lo que sea, y no están contentos con eso. Seguían preguntando si esto era algún tipo de trampa, si todavía estabas trabajando con él. Se me encogió el estómago. ¿Trabajando con él? Brad, no he visto a Dante en 3 años. Eso no es lo que piensan. Creen que te casaste conmigo para acercarte a la firma, para ayudar a Moretti a robar a las otras familias. Su risa fue histérica. Creen que eres una infiltrada, una espía. Y les dije que eso era una locura, que solo eras una camarera cuando te conocí, pero no me creyeron. Brad, escúchame. No, escúchame tú. Me voy. Voy a coger lo que pueda y me largo de la ciudad antes de que vuelvan. Mi primo en Montana dijo que podía. No puedes huir. Si huyes, te casarán y será mucho peor. Miré a Marcus, que me observaba con ojos agudos. Dante lo está arreglando. Está hablando con ellos ahora mismo. ¿Dante lo está arreglando? La voz de Brad se volvió amarga. Por supuesto, Dante. Siempre Dante. Dime algo, Aria. Cuando te casaste conmigo, ¿algo de eso fue real? ¿O siempre fui solo el premio de consolación? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, y descubrí que no tenía una buena respuesta. ¿Había amado a Brad? Quizás de la manera en que se ama la seguridad, la comodidad, la ausencia de miedo. Pero no era la cosa consumidora y destructiva que había sentido por Dante. No era el tipo de amor que te quema vivo por dentro. «Lo siento», susurré. «Nunca quise que nada de esto pasara». «Sí, bueno», suspiró, derrotado. «Yo también lo siento. Siento haberle robado a la mafia. Siento haberte metido en esto.
Siento haber pensado que podría ser suficiente para alguien como tú. La línea se cortó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, sintiendo como los últimos hilos de mi vida normal se rompían uno por uno. El jefe quiere verte. La voz de Marcus interrumpió mi espiral. Está en el almacén del muelle 47. Te llevaré. Pensé que había dicho que me quedara aquí. Los planes cambiaron. Su expresión era ilegible. Los calibrás si quieren conocerte. Verificar que no estás jugando a dos bandas. El jefe pensó que es mejor que estés allí con él a que envíen a alguien aquí. El miedo me subió por la garganta. No estoy lista para esto. Nadie lo está nunca. Cogió un juego de llaves del mostrador. Pero vas a ir de todos modos, a menos que quieras hacer esto más difícil para todos. El almacén era exactamente lo que esperaba. Cemento gris, ventanas rotas, olor a aceite y óxido, y algo más oscuro que no quise identificar. Marcus me guió a través de un laberinto de pasillos hasta una gran sala donde contenedores de envío formaban paredes dentro de paredes, creando un espacio que se sentía a la vez vasto y claustrofóbico. Dante estaba en el centro con otros 6 hombres, todos vistiendo el tipo de trajes caros que parecían obscenos en un entorno así. Levantó la vista cuando entré, su expresión parpadeando entre alivio, ira y algo casi tierno antes de volver a un frío profesionalismo. Caballeros, dijo, su voz transmitiendo autoridad. Mi invitada ha llegado. Uno de los hombres dio un paso adelante, mayor, de pelo plateado, con ojos como trozos de hielo. Esta es la mujer, la que afirmas que has estado vigilando durante 3 años. Aria Morrison, anteriormente Aria Chen, antes de casarse con ese idiota de Sullivan. Dante me hizo un gesto para que me acercara. Lo hice con piernas que parecían de agua. Aria, te presento a Antonio Calabrese. Tiene algunas preguntas para ti. Antonio me rodeó lentamente, evaluándome. ¿Trabajaste para Moretti antes? ¿Cómo qué exactamente? No trabajé para él. Tuvimos una relación. ¿Una relación? Sonrió sin calidez. Palabra interesante. Y lo dejaste hace 3 años. ¿Por qué? Porque quería una vida normal. Y la encontré con un contable que nos roba. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para oler su colonia. Algo pesado y empalagoso. Qué oportuno. No, no sabía que Brad le estaba robando a nadie. Ni siquiera sabía que trabajaba con gente como ustedes. ¿Gente como nosotros? Antonio se rió. ¿Oyes eso, Dante? Le incomoda decir criminales. Qué delicada. Y Chacha no está involucrada. La voz de Dante contenía una advertencia. Se casó con Sullivan porque estaba huyendo de mí. El robo fue estupidez suya, no un plan de ella. Y sin embargo, su nombre está en las cuentas, porque Sullivan usó su número de seguridad social sin su conocimiento. Es robo de identidad, Antonio, no conspiración. Otro hombre habló, más joven, con una cicatriz que le partía la ceja. ¿Cómo sabemos que Moretti no nos está engañando? Usando a la chica como fachada para robarnos mientras finge investigar. La habitación se quedó en silencio. Sentí el cambio en la atmósfera. La forma en que la violencia de repente se convirtió en una posibilidad en lugar de solo una amenaza. ¿Estás cuestionando mi palabra, Luca? La voz de Dante bajó a esa peligrosa calma. Estoy cuestionando la coincidencia. Pierdes a tu mujer, ella se casa con nuestro contable, el dinero desaparece, y de repente eres el héroe que limpia el desastre. Lucas se encogió de hombros. Parece una narrativa conveniente. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Dante. Pero oí el acero debajo de la pregunta. Una demostración. Una prueba de que no está trabajando contigo. Lucas sacó una pistola de su chaqueta, revisando el cargador con eficiencia casual. Si realmente es solo una inocente atrapada en medio, no le importará responder algunas preguntas bajo presión. Guarda la pistola. Dante se interpuso entre nosotros. Su cuerpo, un muro. Está bajo mi protección. Cualquiera que la toque me responderá a mí. Tu protección es exactamente lo que estamos cuestionando. La voz de Antonio era suave, pero sus ojos eran calculadores. Luca tiene razón. Necesitamos una garantía, y si no tiene nada que ocultar, no tiene nada que demostraros. La mano de Dante se movió hacia su propia arma. Esta conversación ha terminado.
El enfrentamiento se tensó como un alambre. Me quedé helada, viendo a estos hombres que traficaban con la muerte decidir mi destino con el desapego de gente eligiendo la cena. Entonces sonó el teléfono de Antonio. Respondió. Escuchó, su expresión cambiando de sospecha a sorpresa y a cálculo. Ya veo. Sí. No, eso cambia las cosas. Colgó, mirando a Dante con nuevos ojos. Era mi contable. El dinero ha vuelto. Todo. Más intereses por las molestias. Como prometí. La postura de Dante no se relajó. Las cuentas de Sullivan han sido limpiadas. El dinero devuelto a sus legítimos dueños a través de los canales apropiados. Vuestros libros están cuadrados. Y el propio Sullivan se va de la ciudad esta noche con suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Lejos de Nueva York, lejos de cualquier negocio familiar. La mano de Dante encontró la parte baja de mi espalda. Posesiva, considerada el asunto cerrado. Antonio nos estudió a ambos, luego asintió lentamente. Muy bien, pero Moretti, si esto vuelve a pasar, o si hay siquiera un indicio de que estás usando a tus mujeres para jugárnosla, no seremos tan comprensivos. No habrá una próxima vez. Asegúrate de que no la haya. Antonio hizo un gesto a sus hombres. Hemos terminado aquí. Salieron en fila. Luca me dedicó una última mirada evaluadora que prometía que esto no había terminado en su mente, aunque lo estuviera en la de Antonio. Cuando el almacén finalmente quedó vacío, excepto por Dante, Marcus y yo, sentí que mis rodillas se doblaban. Voz en Dante me atrapó, sus brazos rodeándome con la memoria muscular de 1000 abrazos similares. Está bien, murmuró contra mi pelo. Estás a salvo. Se acabó. Pero no se había acabado. No realmente. Porque de pie allí en sus brazos, respirando su olor, sintiendo la sólida fuerza de él contra mí, me di cuenta de la terrible verdad que había estado evitando durante 3 años. Nunca había dejado de ser suya. La huida, el matrimonio, la vida normal cuidadosamente construida, todo había sido teatro. Una actuación que había montado para mí misma porque admitir la verdad era demasiado aterrador. Lo amaba. Todavía, siempre, a pesar del peligro, a pesar de la oscuridad, a pesar de saber que amar a Dante Moretti era como amar a un huracán, hermoso y destructivo, y completamente fuera de control. Llévame a casa, susurré. Se apartó para mirarme, buscando en mi rostro. ¿A casa? Al ático. Llévame a casa. La comprensión amaneció en sus ojos, seguida de algo que podría haber sido esperanza si hombres como él creyeran en esas cosas. Aria, no. Le puse los dedos en los labios. No digas nada. Solo llévame a casa, por favor. El ático estaba exactamente como lo habíamos dejado, pero todo se sentía diferente ahora. Dante despidió a Marcus con un gesto, luego se quedó en la sala de estar, observándome como si pudiera desaparecer si apartaba la vista. Deberías descansar, dijo. Ha sido un día de infierno. No quiero descansar. Ulpame al acercar 10 pestañas mirando la ciudad que había sido testigo de mi transformación de chica ingenua a amante de Dante, a fugitiva, a esposa reacia y de vuelta otra vez. Quiero entender algo. ¿Qué? ¿Por qué nunca seguiste adelante? 3 años. Dante, podrías haber tenido a cualquiera. Modelos, actrices, mujeres que no huirían, que no te causarían tantos problemas. Me giré para mirarlo. ¿Por qué yo? Estuvo en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego se acercó al bar. Sirvió 2 bebidas y me entregó una. ¿Quieres la verdad? ¿La verdad de verdad? No la versión en la que soy el poderoso jefe de la mafia que siempre consigue lo que quiere. Asentí. Me aterrorizabas. Tomó un largo trago. Desde el momento en que te vi en esa gala sirviendo bebidas, con esa mirada en tu cara, como si estuvieras preparada para que el mundo te golpeara, supe que eras peligrosa. No para mi vida. He tenido a cientos de personas intentando matarme. Boa, pero peligrosa para... Hizo un gesto vago hacia su pecho. Lo que sea esto, esta cosa que se supone que está muerta en hombres como yo. Tu corazón, si es que tengo uno. Su sonrisa fue autocrítica. Me hiciste sentir cosas que no creía ser capaz de sentir. Esperanza, miedo,
algo cercano a la felicidad. Y luego te fuiste, y me di cuenta de que prefería no sentir nada a sentir lo que tu ausencia me hacía. Así que me vigilaste durante 3 años. Me decía a mí mismo que me aseguraba de que estuvieras a salvo, que era solo vigilancia, asegurándome de que fueras feliz, de que hubieras encontrado lo que buscabas. Dejó su vaso, pero la verdad es que no podía dejarte ir. No podía aceptar que había tenido algo real y lo había destruido con mi propia posesividad. Y Brad fue una llamada de atención. Verte casada con él, llevando su anillo, jugando a las casitas, su mandíbula se tensó. Me hizo darme cuenta de que tenía dos opciones: dejarte ir de verdad, seguir con mi vida y luchar para recuperarte y hacerlo bien esta vez. ¿Y el dinero? ¿El robo de Brad? ¿Algo de eso fue real? Oh, fue real. Realmente es así de estúpido. Dante se acercó, deteniéndose justo antes de tocarme. Pero puede que haya fomentado ciertos descubrimientos. Me aseguré de que los Calibrasi se enteraran de lo que había hecho. Organicé que estuvieras trabajando la noche que yo estaría en el Belvista. La ira brilló en mí. Tú montaste todo esto. Creé una oportunidad, una crisis que te obligaría a enfrentar la verdad sobre tu matrimonio, sobre quién eres realmente, sobre lo que realmente quieres. Su mano subió, sus dedos rozando mi mandíbula. ¿Fue manipulador? Sí. ¿Me arrepiento? Ni un poco, porque te trajo de vuelta a mí. Debería haber estado furiosa. Debería haberlo abofeteado de nuevo, haberle dicho que era todo de lo que había huido y peor. Pero de pie allí, con su mano en mi cara y sus dos ojos sosteniendo los míos, sentí algo completamente diferente. Alivio. Alivio de que la decisión se hubiera tomado por mí, de que no tuviera que seguir fingiendo, de que finalmente pudiera dejar de huir de la única persona que realmente me había visto. Odio que hayas hecho esto, dije suavemente. Lo sé. Odio que hayas manipulado todo. Lo sé. Y odio. Mi voz se quebró. Que funcionara, que esté aquí voluntariamente, que una parte de mí se alegre de que hayas vuelto por mí. Su pulgar trazó mi labio inferior. Fue el gesto dolorosamente familiar. Entonces, ¿en qué nos deja eso? No lo sé. Cerré los ojos, apoyándome en su toque a pesar de mí misma. No puedo volver con Brad. No puedo seguir fingiendo que soy alguien que no soy, pero no sé si puedo hacer esto tampoco. Ser tuya de la manera que quieres que sea. Entonces lo resolveremos juntos. Presionó su frente contra la mía. No más huidas, no más mentiras, solo nosotros, por muy desastroso que sea. Eso es aterrador. Lo sé. Su aliento se mezcló con el mío. Uy, pero siempre has sido valiente, Bella. Más valiente que yo. Más valiente que nadie que haya conocido. Tú puedes con lo aterrador. Abrí los ojos, encontrando su mirada. El contrato, los 30 días. ¿Todavía lo necesitamos? ¿Lo quieres? Lo pensé. En las redes de seguridad y las estrategias de salida y todas las formas en que había pasado 3 años protegiéndome de sentir demasiado. No, susurré, sin contratos, sin límites de tiempo. Solo veamos qué pasa, día a día. La sonrisa que cruzó su rostro fue genuina, sin defensas, la cosa más hermosa que le había visto nunca. Día a día asintió. Puedo trabajar con eso. Me besó entonces, lenta, cuidadosamente, como si fuera algo precioso en lugar de algo poseído. Y le devolví el beso, saboreando 3 años de soledad y anhelo, y la terrible alegría de volver a casa a un lugar que nunca había dejado de ser mío. Cuando finalmente nos separamos, el sol se estaba poniendo sobre la ciudad, pintándolo todo en tonos de oro y carmesí. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. ¿Ahora? Me apartó un mechón de pelo de la cara. Ahora cenamos, hablamos, descubrimos cómo hacer que esto funcione sin destruirnos el uno al otro. Su sonrisa se volvió pícara, y tal vez, si estás lista, recordamos cómo era cuando las cosas iban bien entre nosotros. El calor me inundó. Tal vez. Me conformo con un tal vez. Me llevó hacia la cocina, su mano en la mía. Es mejor que un no, mejor que huir. Mejor que 3 años observándote desde la distancia.
Y mientras nos movíamos por el ático que se convertiría en nuestro hogar, no una jaula, no una prisión, sino un lugar donde dos personas dañadas podrían, tal vez, posiblemente, aprender a amarse sin incendiarlo todo. Sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. Era frágil, aterradora, susceptible de romperse en cualquier momento. Pero era real. Y por ahora, eso era suficiente. 6 meses después, la boda fue pequeña. Solo Marcus, Lorenzo y un puñado de personas del mundo de Dante que, increíblemente, también se habían convertido en mi mundo. Llevé seda marfil en lugar de blanco, un vestido que fluía como el agua y me hacía sentir menos como una novia y más como alguien que entraba en la vida que siempre estuvo destinada a vivir. Brad había enviado una tarjeta desde Montana, forzada, formal, pero deseándome lo mejor. Había encontrado trabajo en una pequeña firma. Había conocido a una mujer que no tenía jefes de la mafia en su pasado. Me alegré por él de la manera en que te alegras por las personas que nunca fueron del todo adecuadas para ti, pero que merecían la felicidad de todos modos. Dante estaba en el altar de la capilla privada que había alquilado, mirándome como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. Y cuando llegué a él, cuando su mano se cerró alrededor de la mía, sentí la certeza de ello instalarse en mis huesos. ¿Segura de esto?, murmuró mientras el oficiante comenzaba. Aterrada, admití. Pero sí, estoy segura. Bien. Su sonrisa fue suave, privada, solo para mí. Porque no voy a dejarte ir. No esta vez, nunca. Y le creí. Porque algunos amores eran fáciles, seguros, cómodos. Y algunos amores eran peligrosos, consumidores, del tipo que arde tan intensamente que deja cicatrices. Pero de pie allí, con la mano de Dante en la mía y nuestro futuro imposible extendiéndose por delante, finalmente entendí que me había equivocado en una cosa. Se supone que el amor no debe sentirse como ahogarse. Se supone que debe sentirse como aprender a respirar bajo el agua. Aterrador al principio, pero finalmente tan natural como cualquier otra cosa. Y estaba lista para sumergirme. Te amo, susurré mientras el oficiante pedía nuestros votos. Lo sé. El pulgar de Dante trazó círculos en mi mano. Yo también te amo, Bella. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. El beso, cuando llegó, fuese una promesa de peleas y reconciliaciones, de peligro y seguridad encontrados el uno en el otro, de un amor que no era perfecto, pero era perfecta y completamente nuestro. Y afuera la ciudad brillaba con otras 1000 historias, otras 1000 vidas. Pero esta, caótica, complicada, absolutamente aterradora, era la mía. Y no la habría cambiado por nada.